vamos? Eduardo, ¿cómo te va? Buenas Acaba noches. De terminar la reunión en Olivos. Hubo un principio de acuerdo sobre el uso del transporte público en la región de AMBA. Se va a coordinar una mayor rigurosidad tanto en provincia como en la ciudad para el control de los que viajen en el transporte público, ya sea en el tren, en el subte, en los colectivos. Le apuestan mucho a la aplicación Cuidar. Sí. Yo soy un poquitito escéptico respecto a que eso funcione, porque mucha gente viajando al mismo tiempo, creo que lo planteabas hoy a la tarde vos, cuando tenés una emergencia, si vos no sos esencial, no te... Eso es medio complicado. Se va a buscar también una suerte de forma de volver a restringir el uso del transporte público. Se va a extender la cuarentena, obviamente. ¿Por cuánto? En esto hay uniformidad de criterios con matices, pero hay una uniformidad de criterios. 7/8 de junio, me dice. 8 de junio. 8 de junio. 8 de junio. 8 de junio vencería, porque 8 de junio, si no me equivoco, que siempre miramos el calendario, cae el lunes. Lunes, por eso. Sí. Se reabre todo. Bueno, se reabre todo. Y a partir de esa semana, mejor dicho, la semana anterior deciden qué van a hacer. ¿Qué hacer? Mañana creo que se vuelven a reunir. Yo por lo menos tengo ese dato. Creo que solamente equipos técnicos. Solamente equipos técnicos. Sin el presidente. ¿Tenés el mismo dato? Sí, el mismo sin dato. Equipos técnicos. Así que bueno, eso. Te digo 2 datos que me están dando. Sí. Mucho hincapié con el tema testeos. Se habló muchísimo del tema testeos. Claro. La necesidad de empezar a equiparar un poquitito la cantidad de testeos de la capital con la cantidad de testeos de la provincia de Buenos Aires, que es muy despareja. Muy poco testeo en provincia, mucho mayor testeo en Capital Federal. Me dice alguien, Kicillof no abre nada. Kicillof no abre nada. Y muchos recursos para atender la situación de los barrios populares, que es más fácil de controlar en la Capital Federal, pero que está más descontrolada y más difícil de atender en la provincia de Buenos Aires. Tenés 1.600, 1.800. Nadie ni siquiera sabe cuál es la cifra real de cantidad de barrios. Te cuento una última cosa, sí, claro, antes de irme. Hace un ratito, 10 minutos, antes de hablar con Sapsay, hablamos con Silvina Luna. Sí. Que es una mujer que presentó un amparo, está en España, parada, y ganó una parte del amparo. Le otorgaron, el juez le otorgó la posibilidad de que le pague la Cancillería a través del consulado o lo que sea, los gastos que le viene generando el hecho de estar varada. Atención con ese fallo, ¿no? Por no volver. Es un amparo. El problema es que una alta fuente de Cancillería, porque ella dice, yo presenté todos los tickets, todas las pruebas de todo lo que yo vengo gastando, compró $1.000 de habitación. ¿Cómo? Compró medicamentos. Dice, compré medicamentos, fui al supermercado, compré. Desde que está en España. El tema es que la señora Luna, porque a ver, esto en definitiva, a la señora Luna, estos gastos los vamos a pagar nosotros de nuestros impuestos. Esto sale del erario público. Y también pensá, Eduardo, que si le sale este amparo, ¿cuántos otros más van a aparecer? Ok. Por ejemplo, la señora Luna presentó o pide el reembolso de comida que incluye bebidas alcohólicas como el Aperol. No, bueno, claro. Y entre otras cosas un paté de foie con finas hierbas. Eso no me parece muy esencial que digamos. No me parece ético presentarlo siquiera. ¿En serio? No, lo que pasa es que debe haber presentado el ticket. Está todo junto. Está todo junto en el ticket, ¿viste? Y fueron viendo que no me parece muy esencial. Claro. Me parece. Pero no claro. ¿Qué sé yo? Che, hablando de ética, tremendo lo que está pasando en la causa de los barbijos en la ciudad de Buenos Aires. Se llevaron preso hoy a un Hoy farmacéutico. cayó preso un farmacéutico. Ya en un ratito con Spielman les vamos a contar de quién se trata. Que era el intermediario con la empresa. Te digo, Eduardo, es de película lo que hicieron con la guita. De película. Estamos hablando de 340 millones de pesos. Claro, mucha guita. Le bloquearon 60 millones en la cuenta. Sí, le lograron bloquear, pero la ciudad de Buenos Aires habilita rápidamente una compra a una empresa. Ahora vamos a contarle todos los detalles. Tengo por acá, mirá, que a nosotros nos gusta. Pero todas las semanas hay una historia así. Todas las semanas tenés una historia así. Nos gusta la papelería.
Tengo acá la resolución 87 SAS/2020, ¿sí? Fechada en 30 de marzo del 2020. Firmada por... Buena pregunta. Montovio. Claro, era el Claro. subsecretario de Salió salud. el famoso de la Ciudad de Montovio. Buenos Aires. Salió por la ventana Montovio. Bueno, esto que cuentan acá es escandaloso. Autorizan efectivamente 340 millones de pesos para compra de barbijos. La ciudad gira la mitad del dinero. La empresa, digamos, el privado, promete entregar 5 millones de Pero barbijos. el privado no se dedicaba a la computación, Bueno, a la informática. Bueno, más o menos. Informática, barbijos. ¿Qué diferencia? Bueno, Ah, ¿qué diferencia hay? más o menos lo mismo, es lo mismo. En el medio quedaron dando vuelta un montón de plata. ¿Sabés cómo se- Hay un intermediario que era el que le vendía a la empresa proveedora del Estado, que en verdad terminó estafando a la empresa. ¿Sabés cómo es la historia? El tema es que nadie tenía stock. No, Entonces, todos se vendían algo que ofrecieron no a tenían. traerlo de China. Porque eso... Vendían algo que no tenían. Te digo que, no, y ahí lo tenés. vendían algo que no tenían y te pedían el 50% por adelantado, cosa que el Estado no puede hacer. Totalmente. No puede darte por Ahí adelantado. tenés 5 millones de barbijos por 340 millones de pesos. ¿Sí? Pero vamos a poner la mirada sobre el farmacéutico. Tipo llamado. Ya. Tengo el nombre acá. Está actuando muy bien la jueza Paula González, ¿eh? Bien. ¿Viste? Cuando actúan. Obviamente. Damián Nevi. Está preso. Bueno. Damián Nevi. Va a tener que explicar. Bien hecho. Uno menos. Este no jode más. Este no con jode lo más. barbijo, Claro, pero, ni con- viste ahí. Uno menos. Hay que seguirla muy de cerca esta causa. Hoy la vamos a contar y obviamente vamos a contar también muchos detalles. Ya Eduardo anticipaba algo de lo que fue el fin de la reunión. Compañeros, gracias. Abrazo, chao. Chao, muchas gracias. Hoy es un día muy especial, no hablamos de la cantidad de casos. Lo remarcaron obviamente a lo largo del noticiero aquí en A24. 474 casos nuevos y es el día de más contagios desde que comenzó la pandemia. Es la segunda noche donde nos tenemos que parar acá a contarles que llegó el pico era ayer. Hoy la cifra de hoy supera la cifra de ayer. 474 casos. Y en minutos te vas a enterar por qué hablamos de una cuarentena a medida, que es lo que está pensando, lo que se acaba de desprender de la reunión de la que tiene todos los detalles Ezequiel Spillman, que ya se está sentando. Hoy se registraron 10 muertes. 10 muertes en las últimas 24 horas. El total de casos asciende a 9.283. Ya estamos cerca de romper la barrera de los 10.000 casos. Y en ese contexto el gobierno se encamina a definir cómo va a seguir la vida de cada uno de nosotros. Cómo va a ser tu vida a partir del lunes. Cómo va a ser la vida de los bonaerenses, de los porteños, de los que viven en las distintas provincias. ¿Qué vamos a poder hacer a partir del lunes? ¿A qué fase finalmente pasará la tan mencionada zona metropolitana? ¿Qué pasará con el resto del país? Hay al menos 7 provincias que hace 15 días que no tienen un solo caso de contagio. Un solo caso de contagio. Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Catamarca. Dámelas acá. Dámelas acá. Vas a encontrarte con 7 provincias. Acá las tenés. Formosa, Catamarca, Jujuy. 46 días lleva Jujuy sin casos. Tuvo un total de 5 casos, todos recuperados desde que comenzó la pandemia. ¿Qué le podés decir a un jujeño? ¿Que vas a seguir con la cuarentena? Bueno, y si ves La Pampa, 42 días. Tuvo un total de 5 casos, todos recuperados. San Luis, 45 días. Tuvo un total de 10 de 10 casos, todos recuperados. Santa Cruz lleva 3 semanas, Chubut lleva 3 semanas, y podríamos seguir repasando provincia por provincia. Repito, 7 provincias que llevan varios días sin casos. Por eso pensamos, según la información que tenemos, que estamos obviamente terminando de chequear, y Ezequiel está ahí, se lo ve con su teléfono terminando de chequear información, que se viene una cuarentena a medida. ¿A medida de quién? A medida de los distintos territorios. Algo parecido está sucediendo en la propia capital federal. Son varios los barrios
que no tienen tantos casos y hay algunos barrios que realmente están comprometidos. Según datos epidemiológicos del Ministerio de Salud porteño que chequeamos hace algunos minutos, el 70% de los casos se concentra en 7 barrios de la capital federal. Retiro, por ejemplo, Flores, 2 barrios muy complicados con el 48%. 48% de los casos de la capital federal se concentran en Retiro y en Flores. Eso tiene una explicación. ¿Habrá ahí una cuarentena medida? ¿Pasaremos a cerrar determinados barrios, determinados lugares? Recoleta tiene el 5%, fíjense la diferencia. Palermo el 5%, Valvanera el 4%, Belgrano el 4%, Almagro el 3%. 3.823 contagios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3.096 en la provincia de Buenos Aires. Los nombro porque si no rápidamente empiezan a decir nombrar ciudad, nombrar provincia. Acá nombramos todo. Siempre. El problema está ahí. Está radicado en los lugares donde hay cantidad de contagios y donde claramente el virus viaja en el transporte público. Por eso hoy gran parte de la reunión se trató sobre el transporte público. Por eso mañana la reunión va a continuar con los equipos técnicos para ver de qué manera van a implementar, cómo van a hacer para controlar que cada argentino que viaje en tren, que viaje en subte, que viaje en colectivo, pueda estar de alguna manera controlado. Se usó muchísimo en la reunión de Olivos una palabra, que es la palabra vigilancia. Un dato importantísimo que manejan en el gabinete de la provincia de Buenos Aires, que maneja el gabinete de Axel Kicillof. 1 de cada 2 trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 2 trabajadores de Cava vive en el conurbano bonaerense. ¿Escuchaste el dato? Te lo repito. 1 de cada 2 trabajadores de la ciudad de Buenos Aires viven en el conurbano. Y hay una relación clara entre este dato y la cantidad de infectados. Creen en la provincia que el 50% de los contagiados de ese territorio, repito, 3.096 casos en la provincia, tiene su actividad laboral en territorio de la ciudad de Buenos Aires. Por eso cuando se pelean, muchachos, queda claro que no les sirve a nadie. Ni a ustedes, ni a nosotros, ni a Kicillof, ni a Larreta. Por todo esto que acabamos de contarte, es que el gobierno analiza, escucha bien, la idea de un aislamiento diferenciado para los barrios vulnerables. ¿Será esta la cuarentena medida? ¿Cómo se implementaría? Esto es lo que se está definiendo en estas horas. El ministro Ginés González García confirmó en una entrevista a un portal hace muy pocas horas esta idea de que se está analizando una cuarentena a medida. De paso, el ministro sumó una nueva voz a la tensión que hay entre los territorios. ¿Qué dijo Ginés González García? Dijo que faltó, escuchá la palabra, un sistema de vigilancia que detectara más rápido lo que estaba pasando en el barrio 31. ¿Lo repito? Dijo el ministro de Salud que faltó un sistema de vigilancia que detectara más rápido lo que está pasando ahí en Retiro, en el barrio 31. Y ese concepto de vigilancia no es un concepto menor. Y al concepto de vigilancia yo le sumaría el concepto de aislamiento. Vigilancia y aislamiento para los barrios populares. Vigilancia y aislamiento para algunos barrios de la capital federal. Para algunas provincias donde la situación es muy complicada. Para algunas ciudades, por ejemplo, para Córdoba capital, que quede prácticamente aislada Córdoba capital de toda la provincia, pero aislada de una manera mucho más estricta. Mucho más estricta. Posiblemente algunas zonas, repito, de la capital federal, del Gran Buenos Aires, algunas zonas del país queden aisladas en las próximas horas. Y esto es lo que se está tratando de analizar. Una suerte de cuarentena a medida. Y esperemos que no sea demasiado tarde. Estamos en vivo en Olivos. Este es el comienzo de 4 días con Cristian Balbo. Cristian, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Facundo. 2 horas duró de reloj este encuentro, esta reunión. Importante, por cierto, porque aquí se está definiendo la próxima extensión de la cuarentena en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Vos lo decías recién, cuarentena a medida. Y mencionabas que hay 7 provincias que no tienen casos hace 15 días. Lo importante a destacar es que ya se presenta como 2 países, Facundo. Por un lado, las zonas que están infectadas. El problema central se da en la zona
de AMBA. Por eso no solamente estuvieron el jefe de gobierno porteño y el gobernador Axel Kicillof, sino que también estuvieron los responsables de salud de esta zona. Y hay otras provincias que también están muy complicadas. Le sigue Chaco, que no deja de bajar la cantidad de casos, Córdoba y Río Negro. Pero en el resto de las provincias, por ejemplo en la jornada de hoy, no hubo un solo caso, Facundo. Claro. Por eso se plantean dos países. La zona de AMBA complicada porque acá, por ejemplo, las familias no se pueden reunir. Cuando ya en otras provincias como Mendoza y Chubut están evaluando que haya encuentros familiares de 10 personas. Hay provincias en donde la gente ya puede salir a practicar deporte en la vía pública y acá en la zona de AMBA no. ¿Cuáles son los temas que se abordaron en la jornada de hoy? Los testeos, la polémica por los testeos. El presidente ya adelantó que va a poner todo lo necesario para que haya testeos en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y también los del conurbano. Vos sabés que antes de este encuentro hubo una reunión con referentes de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, tomando distancia en el anfiteatro aquí de la Residencia de Olivos. El presidente los recibió. ¿Y qué les prometió? Testeos, que son fundamentales para focalizar las zonas que están infectadas. Claro, y seguramente, y ahí vemos imágenes, Cristian, mira, del momento en que el presidente se reúne con organizaciones sociales. Ahí vuelvo en vivo Olivos, Ezequiel Spillman. A ver, hay movimiento en Olivos. A ver, Cristian, si vemos que si hay algún funcionario que... A ver... Atentos. Y sí, tienen que ir saliendo porque fueron varios los que participaron. Sabemos que estuvo el jefe de gobierno porteño, Axel Kicillof, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete también, Bisotti. Carla Bisotti, la referente de Nación. A ver si quiere hablar con nosotros. Un segundito, puede ser, se va. Bueno. Sí, hay una decisión, me parece, Cristian, de no dar declaraciones. Lo suma Ezequiel Spillman con información de lo que pasó adentro de la reunión. En minutos, Jorge Macri, el intendente de Vicente López, va a estar conversando con nosotros. En minutos voy a charlar con el doctor Carlos Regazzoni. Es una noche con mucha información, cosas que están sucediendo ahora, en vivo, en este momento. Ya lo voy a saludar a Jorge Macri. Ezequiel, ¿qué pasó adentro de Olivos? A ver, sala de reuniones de la jefatura de gabinete, la foto que recién veíamos. En esa foto lo vemos a Santilli, a Horacio Rodríguez Larreta, al presidente Alberto Fernández, pero eso está en la cabecera, lo vemos también a Axel Kicillof, anotando, al su lado Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Pero corrámonos un poquito más de la foto. Fíjate al lado de Santiago Cafiero. Está el ministro Goyán. Está el ministro Goyán, pero también a su lado está Mario Meoni, el ministro de Transporte Nacional. Del lado de Larreta, aquí no lo vemos porque está Santilli, en un costado de la pantalla está Juan José Méndez, el secretario de Transportes de la ciudad. ¿Por qué? Hubo dos grandes ejes en la reunión, Facundo. Uno, el tema de transporte. Sí. En el tema de transporte en concreto, estuvieron hablando de un medio de transporte. Que es el tren. Es el tren. Esa es la preocupación. Exactamente. ¿Qué datos llevaron de la ciudad para, o por supuesto, ponerlo en el marco del diálogo con Nación y con provincia? Fíjate estos datos, Facundo. En primer lugar, de 135.000 personas que en este momento se están moviendo en el tren todos los días para ir a los comercios que ya están habilitados, la mitad, un poquito más de la mitad, el 56%, provienen de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se dialogó allí? Aumentar testeos en las cabeceras y en las estaciones. ¿Qué tipo de testeos? Te van a tomar la temperatura no solo en las cabeceras, sino probablemente, y es lo que se está empezando a coordinar, en todas las estaciones, Facundo. Por supuesto, necesitan mucha más gente para que esto lo haga, claro. Pero esto es la idea que nació de la ciudad y que en Nación también lo están evaluando. Lo que están buscando, Ezequiel, es que solamente viajen y se suban al tren a partir del lunes aquellos trabajadores que puedan justificar, ¿sí?, su certificado de circulación y nada más. Y nada más, que no haya nadie más en el tren. También se habló de un sistema de turnos inclusive, para que vos tengas una suerte de marco horario de reserva para poder viajar en tren. Que un trabajador esencial no pueda subirse a la hora que se le canta, por llamarlo en criollo, al tren, sino que tenga un rango horario. Por eso, en la ciudad, habilitaron que los comercios abran a las 11 de la mañana. Con lo cual, te diría, control de temperatura, controles en las estaciones de tren y que sean solamente los trabajadores esenciales. Segunda cuestión, clave. Tema social. Y te diría que acá hubo mayor, no llamarlo discusión, pero sí se habló mucho más todavía que del tema de transporte. ¿Por qué? Porque una de las conclusiones que sacaron los funcionarios cuando se estaban retirando es que todo va a estar puesto, recursos, controles, el llamado plan de detectar, que es para entrar en una zona. Bueno, que eso lo popular, estamos viendo, ir a buscar. Ezequiel, todas las mañanas.
ponemos una cámara y se ve cómo van directamente a San Martín, cómo fueron a Lanús, cómo van a Quilmes, a buscar directamente los casos. La mirada va a estar puesta en los barrios populares. Ahora, yo no solamente me quedaría con los barrios populares, porque hay barrios de la capital federal que hay que ver cómo se manejan, porque no quieren, por ejemplo, en el barrio porteño de Flores, si bien uno ve la cantidad de casos y cómo esto tiene que ver, como en Retiro, con la 1114 o con el barrio 31, el barrio Richardelli en Flores, no quieren a la gente caminando por el barrio porque sienten que ahí está la transmisión. ¿Me equivoco? ¿Es así, doctor Regazzoni? ¿Cómo le va? Si la gente camina, si la gente deambula, si usan el transporte público, ahí está la transmisión. Más circulación, incluso controlada con temperatura, cuya utilidad es baja, es útil, pero baja la utilidad. Más circulación es más contagio. Más contagio es más enfermos y más enfermos es más víctimas. Esa es una regla de oro que ya está confirmada por 5 millones de casos documentados en el mundo. ¿Y es practicable la posibilidad de ir cerrando lugares? Esta idea de la cuarentena medida que estamos anticipando. Es lo único que se puede hacer. A esta es lo altura único del partido, que se puede hacer. Es una vieja estrategia de la salud pública, se llama cordón sanitario, que se utiliza desde el siglo XVI, se utilizó con el ébola, se utilizó ahora en China y en Corea, y es circunscribir áreas rojas y separarlas de las áreas verdes. Entre las áreas verdes, movilidad total. En las áreas rojas, confinamiento estricto. Y el control es sanitario, es decir, se puede salir de un área roja únicamente si tiene un testeo negativo en el momento. ¿Le parece fuerte la palabra vigilancia o hay que empezar a acelerar? Más que vigilancia y control estricto de que nadie sale y entra. Esto es lo que se coló en la reunión, Facundo, lo que contaba recién el doctor Regazzoni. Están viendo de poner mayores partidas, mayor presupuesto para ciudad, provincia y de parte de nación para los barrios vulnerables. Una partida extra, lo que ya vienen invirtiendo, tanto sea en el sistema alimentario como el sistema sanitario. Y por supuesto, algo que seguramente cuando mañana cuenten, algunos de los funcionarios van a destacar, es que hubo buena sintonía, que el trabajo tiene que ser en conjunto, eso quedó muy muy claro. Déjame que te agregue algo sobre las decisiones. A ver, creo que hay movimiento en Olivos. Dale. A ver, hay un movimiento en Olivos. Si Cristian tiene algo, me llama, Me llama urgente. Ahora volvemos a Olivos. Ezequiel, claro, la decisión por ahora no salir. Mañana vamos a tener no va a haber declaraciones, ¿no? No va a haber declaraciones. Pero podemos anticipar qué es lo que va a hacer provincia y ciudad, Facundo. Axel Kicillof tomó la decisión, lo había presentado esta semana. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cómo fue el clima entre Kicillof y Larreta? No, fue bueno. A ver, hablaron hace 2 días a la mañana, volvieron a hablar ayer a la tarde. El clima estaba bastante distendido. Te digo, con el único tema en el cual hubo cierta, te podría decir, respidez, es cuando hablaron del tema del transporte, pero sobre todo por cómo van a controlar no solo las estaciones cabeceras. Claro. Vamos a saludar a Jorge Macri, vamos a aprovechar a hablar con el intendente Vicente López, que es un intendente lindero a la capital federal. Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué le parece esto de poner mayor control, de prácticamente ir cerrando los lugares? Hablamos de algunos términos, control sanitario, vigilancia, pero focalizar donde está el problema y prácticamente reconocerlo como una zona roja para poder justamente armar una suerte de cuarentena medida en los lugares donde la situación está más comprometida. Bueno, yo creo que ahí hay que escuchar a los que saben, a los epidemiólogos, a los especialistas sanitarios y trabajar todos en equipo. Me parece que algo que distinguió esta cuarentena durante los primeros, diría yo, 55 días es que no hubo tensiones, no hubo discusiones públicas por lo menos. Está bueno que haya reuniones de trabajo donde hay distintas miradas y posturas, pero una vez que salíamos afuera todos trabajábamos en sintonía. Me parece que en estos últimos días algunas posturas generaron un poco de tensión. Me parece que es bueno que el presidente haya convocado a todos hoy a una reunión conjunta, porque en definitiva me parece que la gente espera de nosotros coincidencias, trabajo en equipo y no andar señalando allá hay más contagiados y entonces parece que de ellos es la culpa o de alguien es la culpa, como si esta no fuera una enfermedad que tenemos que enfrentar entre todos. Obviamente la estrategia de limitar cualquier contagio, sea en pequeño, o sea, identificar una persona en cuanto la tenemos identificada como portadora, trabajar con su entorno más cercano, identificar a las personas que estuvieron en contacto y se aislaron, es una de las estrategias básicas. Obviamente, si eso toma otra magnitud y tiene que hacerse ese mismo trabajo en una zona geográfica más amplia, será parte de lo que aconsejen los especialistas y lo vamos a tener que hacer. Yo creo que acá tenemos que trabajar todos con esa sintonía fina que me parece, insisto, se perdió un poco en estos últimos días
y es bueno que se retome, es lo que la gente espera de nosotros. Sí, no hay espacio para tensiones políticas, no hay espacio para la grieta en este momento. No en estos temas, por lo menos. Después habrá momentos para diferenciarnos en la postura respecto de, por ejemplo, los intentos de liberar de manera masiva detenidos, sobre todo no respetando la ley de víctimas, o, digamos, proyectos como los que plantea la diputada Vallejos, que, digamos, frente a toda esta incertidumbre que tiene un montón de pymes hoy en la Argentina, que la están pasando muy mal y que están tratando de acceder a una asistencia, aparece una diputada diciendo que, bueno, tal vez a todas esas empresas a las que estamos asistiendo tengamos que evaluar si nos quedamos con sus acciones. Me parece que ahí sí que va a haber una postura muy firme de nuestra parte de defender la propiedad privada, la libertad, el rol que cada uno tiene y el no avance del Estado por sobre eso. Pero en el tema de la pandemia hay poco espacio para chicanas, para posturas absolutas. Hay que dejar trabajar a los especialistas. Una vez que los especialistas o en ámbitos privados los equipos técnicos y políticos agoten las dudas, trabajar todos en equipo. Claro, la situación de Vicente López, pienso como un municipio, bueno, varios municipios rodean a la capital federal, pero como se habla mucho de transporte, ¿es posible controlar y ser mucho más estrictos en materia de transporte? Es posible si hay una voluntad real de hacerlo. Yo creo que seguramente se puede poner más controles en las estaciones de trenes, eso seguramente corresponderá al gobierno nacional o la provincia. Sería bueno que también aporte ahí recursos para controlar. En los colectivos se hace más difícil porque claro, tercerizar esa responsabilidad solamente en quien maneja, en el chofer, es medio complejo porque se genera una tensión ahí difícil, pero en los andenes, que es uno de los puntos críticos donde hay un control de acceso e ingreso, me parece que uno puede tener más cuidado en ese sentido. Y después entender que en realidad hay un montón de gente que se tiene que mover y que hace falta que se mueva porque hay trabajadores esenciales para la seguridad y también o para la salud, para la alimentación, y también es cierto que hay mucha gente que va desde provincia a ciudad, pero yo les digo como intendente Vicente López que hay mucha gente de ciudad que viene hacia la provincia, claro. O sea, la gente que trabaja de un lado y del otro, ya no es, digamos, el concepto de pensar que la gente de la provincia va hacia la ciudad y que no pase al revés es un concepto antiguo. Hoy en día hay muchísima gente que duerme en la ciudad de Buenos Aires y viene a trabajar a la provincia. Entonces, cuando uno como gobernador plantea no quiero que los bonaerenses vayan a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, debería hacerse dos preguntas o debería tener dos respuestas a ese planteo. Una, entonces a todos esos bonaerenses los dejamos sin empleo porque trabajan en la ciudad. ¿Qué culpa tienen ellos de haber elegido o haber conseguido trabajo en la ciudad? Dos, ¿qué hacemos con aquellos ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que son los que vienen a trabajar en la provincia de Buenos Aires? ¿No los dejamos entrar o si es al revés, sí está bien? Yo creo que es momento de tener un poco más de mesura. Entiendo la tensión, seguramente por la que estamos pasando todos, sobre todo los que tenemos también responsabilidad de gobernar, además de cada uno de los ciudadanos, pero se van a venir momentos más difíciles, más tensos, y me parece que todos tenemos que estar a la altura de tener mucha mesura, mucho cuidado y no de buscar atajos en las declaraciones tratando de pasarle la pelota o la papa caliente al otro. Claro. Ahí en ese contexto, buenas noches, intendente Ezequiel Spillman. Hola, Ezequiel. ¿Lo sorprendió las declaraciones en contra explícitamente de María Eugenia Vidal, que hoy no ocupa ningún cargo, ni siquiera un cargo político partidario en el PRO bonaerense? ¿Le sorprendió que haya ido Alberto Fernández en persona a criticar a una dirigente política cuando no había tenido todas esas tesituras de que comenzó la pandemia, no? Sí, me sorprendió, pero tampoco quiero digamos, fue un comentario, lo tomo, no estoy de acuerdo. Yo conozco los hospitales de esta provincia de Buenos Aires, porque además en Vicente López tenemos un hospital y los conozco de antes de la gestión de María Eugenia y los conozco de después de la gestión de María Eugenia. Yo veo lo que hizo María Eugenia no solo con las guardias de los hospitales provinciales, sino con muchos pisos de internación de hospitales públicos provinciales en la provincia de Buenos Aires. La implementación del SAME ha sido fundamental. Enfrentar esta pandemia sin la herramienta con la que hoy contamos del SAME generalizado en el AMBA, más allá del interior de la provincia de Buenos Aires, sería realmente dramático. Digo, más allá de que Vicente López ya tenía su sistema de emergencia, tenía un sistema estandarizado
en todo el AMBA es fundamental. Y además tenemos la suerte de tener un ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que tuvo experiencia en el conurbano implementando el plan AMBA, así que conoció muchas de las unidades de atención primaria de los distritos del conurbano, así que su mirada de ambos lados del riachuelo de la General Paz es Intendente, muy valiosa. Me parece que hay que rescatar esas cosas más que marcar. ¿Y habló en las diferencias. últimas horas con María Eugenia Vidal? ¿Qué le dijo? ¿Qué le manifestó? Sí, hablo casi a diario con ella. ¿Y qué dice de lo que está pasando? Reunidos también la semana pasada. Bueno, obviamente no fue el momento más feliz para ella recibir una crítica para mí injusta e infundada, pero bueno, es parte de este juego, pero preferimos imaginar que todo esto fue un pequeño retroceso y bueno, que vamos dos casilleros para atrás como en el juego de la Oca y empezamos de nuevo y recuperamos un clima de concordia y de trabajo en común. Insisto, van a haber 1000 situaciones, 1000 proyectos, 1000 miradas donde vamos a poder marcar la diferencia. A mí me parece que no tiene que ser un ámbito, más allá de que va a haber tensiones naturales, porque las realidades de cada municipio, de cada barrio y de la provincia, que es muy vasta y la conozco bien, son muy distintas y muy diferentes entre sí, pero me parece que tenemos que hacerlo sin dar esas discusiones en los ámbitos públicos. Si hay diferencias, pero está enojada, trabajemos y encontremos acuerdos. ¿Pero está enojada con el presidente? No, María Eugenia tiene mucho equilibrio para enfrentar estas situaciones. No está enojada con nadie. No con esto, no sé si está enojada por otras cosas, pero no, la verdad que obviamente no disfrutó de que se la critique de esa manera, sobre todo que me parece, estoy convencido, no es que me parece, estoy convencido que fue una crítica injusta, conociendo el antes y el después de la salud pública en la provincia, pero bueno, son puntos de vista, son opiniones, prefiero tratar de rescatar las cosas en las que estamos. Pero se va a mantener el silencio. Ella tomó una decisión, igual que Mauricio, que es tomar distancia. Habitualmente se le da a quien gobierna, a quien llega a la gestión, 100 días, es como una regla, ¿no?, que hay de darle 100 días. Cuando se cumplieron los 100 días de gobierno, que quienes están gobernando en nación y en provincia y que no lo estaban haciendo antes, ya estábamos cruzados por la pandemia. Me parece que es bueno que ellos nos ayuden, Mauricio, María Eugenia, nos den su opinión, nos ayuden a pensar. En un punto también que hablen a través nuestro, que somos los que tenemos hoy responsabilidades de gestión o de estar en los cuerpos legislativos, y no necesariamente que ellos lo hagan. Ya van a tener su oportunidad. Ahora, de dar su punto de vista. Institucionalmente, intendente, ¿no correspondería que Mauricio... A ver, un minutito, está saliendo Kicillof en Olivos. A ver, voy a Cristian Balbo, me avisan si está Cristian. Sí, Cristian. Si puede acercarse la cámara, por favor, Daniel. Está el gobernador Axel Kicillof. ¿Qué nos puede decir de esta reunión? No, fue una buena reunión. Mañana vamos a seguir discutiendo cuestiones técnicas, los equipos de provincia, de la ciudad y nación, porque es inocultable que hubo un aumento de los casos. Sabemos que el tema del transporte es lo que se va a abordar. No, varios temas. Con respecto a la situación de esta flexibilización de parte de la Ciudad de Buenos Aires, la rigidez por lo menos de la provincia, la situación que se vivió durante esta semana, también se abordaron estas cuestiones para llevar a una nueva etapa en donde haya un poco más de coordinación en el sector de AMBA. No, sí, la idea es buscar la coordinación porque obviamente son dos jurisdicciones que están pegadas, que coexisten en un espacio geográfico que es un continuo, entonces es importante que se logre esa coordinación. Obviamente cada jurisdicción tiene potestad por la decisión del gobierno nacional de ponerle sus particularidades, pero bueno, en este caso los diferentes enfoques pueden generar esto que decíamos. Es claro que cuando crecen los casos en todos los lugares del mundo y en Argentina, ha pasado en Trelew, ha pasado en Córdoba, ha pasado en varias localidades, Castelli, Varadero, de la provincia de Buenos Aires también. Cuando aparecen los casos, empiezan a crecer, se toman decisiones más restrictivas en términos de tener más cuidado, porque sabemos que cuando el virus empieza a multiplicarse tiene un comportamiento exponencial y eso genera un problema en el sistema sanitario. Con respecto al tema
batallas, Kicillof, con respecto al tema villas, ¿qué tipo de trabajo van a hacer en esta nueva etapa? Bueno, la ciudad y la nación trabajaron en los barrios humildes, en la 31, en la 1114. Nosotros estamos haciendo operativos, llamamos como 15 operativos en barrios populares, muy pocos casos, pero bueno, esto no es una competencia, no es a qué le va mejor o peor, es que el AMBA es un continuo y una cosa que pasa de un lado de la General Paz rápidamente pasa del otro. Es lógico, es razonable y entonces hay que buscar ese equilibrio. Nosotros, obviamente, en todo lado del mundo, cuando crecen los casos, se toman decisiones de restringir y de llamar a mayores cuidados y mayor aislamiento, y al mismo tiempo, cuando hay dos jurisdicciones que tienen diferencias en la cantidad de casos, se trata de que no se mezclen porque contagia. Esto es un tema de contagio, es sentido común. Si hay más contagios acá y menos acá, lo último que puedes querer es que se crucen, y no es un problema de mejor o peor, no es un problema político. Ahí estuvimos reunidos con no es un problema político, es un problema epidemiológico y es un problema de cuidarle la salud a la gente. Y bueno, nosotros tenemos muchísimos territorios que lindan con la ciudad y que lo que hay que tratar es de ayudarse mutuamente a los que más casos tienen, pero impedir que se desplace la enfermedad. Es el ABC. Ha pasado en China el día de ayer, la región nordeste, 108 millones de habitantes que han quedado en una cuarentena más estricta, y China ya estaba como saliendo, tuvo que... ¿Se puede pasar en alguna de las flexibilizaciones? No lo sé, decisión de cada una de las jurisdicciones, y de nuevo, yo no estoy generando, no estoy presionando, no estoy criticando, no estoy jugando. Lo que estoy diciendo es que venimos muy bien a nivel internacional, están creciendo los casos. A mí me genera obviamente alarma, y pase en la ciudad o pase en cualquier otro lado, me genera alarma porque también hoy hemos tenido un número mayor de casos en la provincia, y no es cuestión ni de responsabilizar ni de echar culpa, menos todavía de presionar o de hacer política con esto. ¿Qué importancia tiene la coordinación de jurisdicciones? Muchísima, en nuestro caso muchísima, pero uno lo ve entre dos provincias que no son la ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde cuando aparecen casos se ponen restricciones también al transporte. Nada de esto ni es raro, ni es nuevo, ni es difícil, ni es político en el sentido de buscar una ganancia política. Como la verdad es que me repugna cuando plantean esa situación. No es eso. Yo hoy me he cruzado muchísimos mensajes con Larreta, hemos hablado por teléfono, nos hemos encontrado, lo haremos de nuevo mañana. No pasa por ahí. Basta de buscar diferencias. Entonces? No, pero a ver, me parece que venimos trabajando muy bien en conjunto. Cada vez que me preguntan es para desmentir algo que inventó alguien. Entonces basta de generar ese marco, porque estamos trabajando distinto, y me parece que distinto por una emergencia que amerita y obliga a hacerlo. Yo no podría no coordinar con la ciudad. Es como si el vecino de al lado te pone la música toda la noche, salvando la distancia. Tenés que hablar, y es así. Me parece que es de esta manera, y que además todo bajo las decisiones que ha tomado muy muy bien el gobierno nacional, guiado por expertos, por especialistas, y para generar criterios únicos. Pero después buscarle la vuelta. Yo en esto obviamente estoy conforme con poder seguir avanzando. Mañana habrá reunión de equipos técnicos, porque son muchos los puntos donde hay que buscar, porque es una administración complicada de algo hasta ahora desconocido. Entonces, bueno. Todo indicaría que en la región de AMBA, lo que es Ciudad de Buenos Aires y conurbano, no habría mayor flexibilización. Sabemos que la madre de todas las batallas por la cantidad de infectados se da precisamente en esta región, que es la más preocupante, porque vemos otras provincias que, por ejemplo, no han registrado casos durante 2 semanas. Pero han aparecido casos, creo que hoy en Rosario se conocieron algunos casos. Bueno, y ahí se toman también medidas. No es... Me parece que el intento de mirar esto desde una perspectiva, de una especie de cosa infantil, de batalla, me parece que no va, y que no es como le damos tranquilidad al pueblo de la provincia de Buenos Aires, seguro, y a la sociedad en general. Entonces, yo vengo de nuevo por enésima vez a decir que no es un problema político, no estoy peleado. Parece que todo el tiempo que tratan, y tanto desde
mostrar un mapa coloreado no es armar una guerra ni señalar a nadie. Es mostrar los hechos para ver cómo actuamos y tratar de solucionar los problemas que tenemos. Los testeos, quería preguntarle por los testeos, que son fundamentales y que sabemos que hay voluntad del presidente. ¿Quién habla es Axel Kicillof? Esto está sucediendo en vivo, la Quinta de Olivos. Atentamente está escuchando Jorge Macri. Una reflexión, intendente, de lo que está diciendo el gobernador es claro, ¿no? Está planteando que acá no hay un conflicto político, sino que hay tensiones, pero todo el tiempo hace referencia a que se trata de un tema sanitario, lógicamente, ¿no? Bueno, bienvenido. Ojalá sea ese el tono que continúe en el trabajo continuo. Por eso decía, o en el trabajo conjunto, por eso decía antes que lo bueno es que volvamos a lo que venía ocurriendo. Yo creo que no es una anécdota el mapa coloreado, poner a la ciudad como intensidad y señalarla como culpable, porque además me parece que los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos que tener mucho cuidado. Porque imagínense, si un ministro de la provincia de Buenos Aires dice de esa manera, allá están los culpables, y los señala de esa manera, ¿qué le puede pasar o qué puede sentir un vecino que tal vez 2 casas por medio aparezca alguien contagiado? ¿Va a sentir que esa persona es culpable? O sea, además de estar contagiada, de haberse enfermado, ahora resulta que es señalable, es culpable, es alguien a quien yo tengo que marcar como si fuera responsable de algo. Me parece que... Bueno, de hecho, intendente, el gobernador utilizó la metáfora de la música alta, del vecino que pone la música alta, ¿no? Sí, a ver, fue eso. El gobernador también dijo, no quiero que los bonaerenses vayan a trabajar a la ciudad de Buenos Aires. No, eso... No, o sea, digamos, mucho no es... le cree la buena voluntad a Kicillof. No, yo le creo la buena voluntad, pero creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se plantean las cosas. Yo he estado reunido con él muchísimas veces, creo que tiene la misma preocupación que nosotros. Acá no es un problema solamente de voluntad, es de poner en línea las acciones con los dichos, y los dichos ser muy responsables y muy cuidadosos. Me parece que lo peor de esta enfermedad todavía no ha llegado, todavía está por venir. Entonces, si en estos momentos, cuando recién empiezan los momentos difíciles, profundamente difíciles, quienes tenemos que conducir, no estamos a la altura de transmitir tranquilidad, no señalar errores, esto es como, es como si yo dijera que la culpa del problema la tiene un municipio que está al lado mío, que tiene más casos que el mío, y yo pidiera que se cierre. Digo, el gobernador recién hablaba de, bueno, tal vez haya que pensar en impedir los traslados, y entonces en provincia, en el AMBA, vamos a hacer lo mismo entre municipios. Entonces, si el municipio que está al lado mío tiene más, lo cerramos y no vienen para acá. Y si los que tienen que venir son trabajadores esenciales y los que tienen que ir nuestros hacia allá, me parece que cuando uno plantea este tipo de postura, porque se plantearon y porque se dicen, no las invento yo, no, esto no es invento del periodismo, son posturas que están teniendo públicamente, me parece que hay que mirar toda la realidad y entender que en provincia de Buenos Aires, a diferencia de la ciudad, hay 2 niveles de gestión. Está la provincia y estamos también los municipios, y ese grado de coordinación que hoy vemos, por suerte, recuperado entre Nación, Provincia y Municipio, Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, es importante que lo sostengamos también a nivel provincia y municipio. Nosotros estamos avanzando con test, porque nos parece que es importante estar encima del testeo constante en 2 segmentos muy importantes, en 2 eslabones débiles de la sociedad hoy. Los barrios más populares, donde hay más hacinamiento, donde hay condiciones objetivas sanitarias más débiles, y ser muy estrictos, muy cuidadosos con los protocolos en los geriátricos. Y en eso tenemos que trabajar todos en conjunto. No se trata de festejar, uy, qué bien que está Vicente López porque arrancó teniendo más casos, porque vinieron muchos de afuera, y junto a San Isidro fuimos los que más teníamos, y hoy hay otros municipios, muchos, que están peor que nosotros. Eso, la verdad, que es muy pequeño. Hay que mirar la foto grande, y además entender que quien se enferma está sufriendo un mal, su familia está impactada. Entonces empezar a señalarnos así como culpables de algo, intendente, me parece que por último, no es lo mejor en este momento. Por último, y agradeciéndole la paciencia que nos ha tenido, ¿qué fue lo último que habló con el expresidente Mauricio Macri? Esta semana no hablé, pero la semana pasada estuve hablando de estas cosas, de las decisiones que teníamos que tomar,
de cómo estábamos viendo el día a día. A él le gusta siempre escuchar mucho cómo estamos viendo las cosas. Le planteé algunas posturas respecto de algunos cambios y protocolos que estamos pidiendo a provincia. Nosotros no estamos pidiendo más actividad en Vicente López, estamos pidiendo que algunos rubros que hoy venden los hipermercados se permitan vender en comercios de cercanía, comercios barriales. Nos parece tremendamente injusto que un hipermercado que concentra gente, donde la gente toca el producto, manipula, se mueve, etcétera, hoy esté vendiendo ropa, juguetes, artículos de librería, libros, electrodomésticos, muebles, y que esos mismos rubros no se puedan vender cerca de casa en un comercio pequeño. Me parece que ese nuevo equilibrio entre actividad y salud se puede lograr. No supone más circulación, porque la gente que está saliendo a comprar algo hoy va muy lejos hasta un hiper, se junta con un montón de gente, un producto que podría tenerlo cerca de su casa en un pequeño comercio, y la verdad que ese comerciante necesita levantar su persiana. Hace 2 meses que aguanta, que se siente además impotente frente a la angustia de no poder laburar, y yo no planteo cambiar statu quo, estoy diciendo que los productos que se venden busquemos una manera más equilibrada, socialmente más sensible, para que lo vendan más personas y que no se concentren todas esas ventas solamente en los hipermercados. Le pregunté por el silencio de Macri, me contestó otra cosa. Estuve hablando de esto con Mauricio. Eso mismo, pero ¿se va a mantener en silencio por ahora? Sí, lo dije antes, me parece que está bien, me parece que es bueno que ellos, tanto María Eugenia como Mauricio, sigan sosteniendo esta postura, que le permitan al gobierno en medio de esta pandemia, o a ambos gobiernos, a provincia y a nación, estar gobernando, y probablemente también que se manifiesten a través nuestro, que tenemos responsabilidad. Intendente, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches, saludos. Gracias. Doctor Regazzoni, ¿será posible plantear todo esto que se acaba de discutir recién? Moderar más el transporte público, controlar más las pero fronteras. Esa así no va a funcionar. Lo que ha funcionado en otras partes del mundo es cuadrículas, más pequeña que el municipio, todo controlado centralizadamente, vigilancia epidemiológica con testeo con PCR, tomar la temperatura es poco bueno, es un poquito bueno, pero si no está acompañado de una estrategia de testeo agresiva no sirve para nada. De hecho, en algunos lugares se ha planteado ni siquiera tomar la temperatura, y estoy hablando de los asiáticos. Entonces, es útil, pero poco útil. Y lo otro, que el transporte es incontrolable, a menos que se haga de cuadrante verde a cuadrante verde, y que no haya nadie de cuadrante rojo que pase a cuadrante verde. Pero eso es fácil Eso es muy difícil de implementar. Lo han logrado hacer pocos grupos en el mundo, pero los países que lo hicieron son los que quebraron la curva. Nosotros en Argentina en este momento ni siquiera... Esta idea que yo planteaba de cuarentena medida... No, es más que eso, se llama cordón sanitario, es más agresivo todavía, no es solo medida, es una medida extrema en un país en donde en este momento estamos con la cantidad de casos en crecimiento. Argentina ya no suprimió más, o sea, no ha logrado una estrategia lo que llama de contención. Los casos cada día son más. Luego, conteniendo la epidemia no se está conteniendo. Y además que cuando uno pone la lupa, en los barrios populares, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, los casos están aumentando francamente. Incluso en los barrios no tan populares no dejan de aumentar, con lo cual, si aumentan los casos, no estuve conteniendo. Entonces ahora viene una estrategia de supresión, tengo que bajar la cantidad de casos. ¿Cuánto tengo que testear con PCR? Hasta que un día sea el máximo y al día siguiente tenga menos. Y empiece a bajar la curva. Exactamente. Mientras yo cada vez que testeo al día siguiente tengo más casos, hay que seguir. El día anterior estuve corto. Pero lo que estamos diciendo acá... ¿Pero alcanza la cantidad de test? Sí, bueno, tiene que alcanzar porque es la única estrategia que hay para salvar vidas. Esto no es una cuestión de que yo puedo confinar, y menos hacerlo a nivel provincial o a nivel municipal. A veces yo no puedo cerrar un municipio por 5 casos porque no tiene sentido epidemiológico. El punto es, hay que ir aumentando la resolución de las cuadrículas hasta llegar al punto de confinar menos que un barrio y el resto ir liberándolo. Y de esa manera se va cumpliendo con el equilibrio que hay que tener entre, obviamente, lo que están buscando todos es algún tipo de actividad que pueda permitir sostener que la gente no se muera de hambre y, obviamente, que no se desmadre la pandemia. Si no se hace de esta manera, vamos a estar haciendo algo que es innovador, que nadie probó todavía. Ahora, los países que lograron torcer la curva y suprimir la epidemia de alguna manera, hicieron esta estrategia. Voy a saludar y se suma a la doctora Rosa Bolonia, que ya está escuchándonos, que gentilmente nos atiende en esta noche. Doctora, ¿cómo le va?
Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, gracias doctora, la vimos hoy temprano en la conferencia de prensa que estuvo acompañando justamente a la secretaria de Salud. Yo le quiero preguntar qué se necesita, hablábamos recién con el doctor Regazzoni, qué se necesita efectivamente para enfrentar este momento. Es el peor momento, ¿no? Sí, lo que vemos en este momento es que están aumentando los casos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y se observó también en los últimos 2 días un aumento en la provincia de Buenos Aires, que aparentemente, de acuerdo al análisis que se hizo de la procedencia, podrían tener que ver o seguirían la dirección de los trayectos relacionados con el transporte, o sea, con el traslado de personas entre la ciudad y la provincia. Claro. Así que concretamente en este momento impresiona que habría que, bueno, seguir en que la cuarentena siga, analizar bien cuáles son las actividades que se pueden realizar y, muy importante, la detección, aislamiento, la búsqueda activa de casos sospechosos, o sea, lo que decimos búsqueda activa de febriles, claro, como para, por un lado, tratar, analizar a esa persona con sospecha de COVID, pero muy importante, ver en sus contactos, hacer el aislamiento de contactos, de manera de que se pueda ir controlando, claro, la transmisión de la infección. Claro. Doctora, quiero preguntarle, por último, respecto al tema de vacunación. Usted en un momento determinado irrumpe hoy en la conferencia de prensa hablando de una problemática que es que está empezando a bajar la cantidad de gente que se vacuna, y esta es una problemática a tener en cuenta. Sí, nos preocupa en este momento que se ha cumplido también la cuarentena, y eso está muy bien, que han disminuido los controles de salud, pero sabemos que hay algunos controles que son fundamentales. Por ejemplo, en el primer año de vida, sí, esos controles de los primeros meses son muy importantes porque justamente tienen un papel en la prevención de enfermedades, y ahí están incluidas las vacunas. Las vacunas de los primeros meses de vida realmente son muy importantes, o podríamos extender al primer año, claro, de vida, pero a su vez también necesitamos en este momento que se complete la vacunación antigripal en los niños menores, niñas y niños menores de 2 años, y también en las embarazadas. Claro, fundamental que ahí no se pierda, me parece que este era el mensaje que queríamos tener, que no se pierda la vacunación, que es muy importante. Doctora, le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche unos minutos aquí en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Quiero detenerme antes de cerrar con la historia, una de las historias tremendas del día, que es la detención de un farmacéutico. Increíble. Vinculado justamente a un escándalo que hay alrededor de barbijos en la ciudad de Buenos Aires. No, el caso es tremendo, Facundo, y te muestra la trama entre empresas, gobierno, y con un mecanismo que es conocido en el kirchnerismo, que es el de adelanto financiero, claro, que es por lo cual Lázaro Báez terminó preso. Claro, ahora hay ya un detenido. Yo quiero mostrarles parte, digamos, de lo que sucedió, para que se pueda entender por qué se habla, primero, la resolución de compra. Se habla de la compra de 5 millones de barbijos por 340 millones de pesos. Fíjense el nivel y la cifra de plata que hay en juego acá en el medio de una pandemia. ¿Y cómo fue la ruta del dinero? ¿Qué es lo que investigó la justicia? El gobierno de la ciudad le pagó a una empresa que está en la mira de la justicia, que se llama ISAI SRL, que es proveedora del gobierno de la ciudad, que si bien se dedicaba a otras cosas, aparece ahora de repente vendiendo barbijos. Perdón, Facundo, mintió, perdón que te interrumpa, sí, mintió cuando le preguntaron sus antecedentes, mintió y puso un municipio del conurbano bonaerense diciendo que le había proveído barbijos, y era una mentira. Era una mentira. Y fíjate que el gobierno de la ciudad
le contrata a esta empresa proveedora y esta empresa proveedora a su vez contrata a un intermediario. Quiere decir que entre la proveedora y el gobierno de la ciudad había un intermediario. 340 millones de pesos en juego. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Pagó por adelantado la mitad de la cifra, 170 millones de pesos. Tenía que entregar 5 millones de barbijos, la cifra total era de 340, se pagaron 179 millones de pesos. ¿Cuántos barbijos recibió el gobierno de la ciudad? 150.000. ¿Qué pasó en el medio? Una empresa, que CISAI, volvió a la placa anterior, terminó de alguna manera denunciando a la empresa intermediaria y hoy la justicia terminó metiendo preso, ¿sí?, a el farmacéutico que funcionaba, que oficiaba como intermediario. Un escándalo de proporciones que seguramente va a traer consecuencias y que vamos a seguir muy de cerca. Doctor Regazzoli, gracias. No, con gusto. Bueno, cerramos con la placa de siempre, nuestra placa, nuestra cifra. Facundo, una buena, ¿no? Ya cerquita de la barrera de los 3.000 recuperados, 2.933. Mañana seguimos, va a haber más información, quédense con Babi. Chau, chau.